Ok, entonces empezábamos el año y el Señor ponía en... Me da una palabra antes del año, ya una semana antes o 15 días antes, me daba esta palabra que iba a ser el año del cumplimiento, el año de la respuesta, donde este año vamos a ver muchas oraciones, no creo que todas, pero sí muchas oraciones que hemos hecho en estos meses y en estos últimos años. El año pasado, a ver, no sé a quién le gusta Ebenezer. A mí me gusta Ebenezer. ¿Les gusta Ebenezer? También. Sí, lo he escuchado. Ok. Hace 2 años atrás el Señor me daba una palabra y me decía, viene un tiempo nuevo. Y de repente yo empecé a escuchar, bueno, ya escuchábamos Ebenezer de antes. Viene un tiempo nuevo, me dijo el Señor, en el cierre del año 2018 a 2019. Y de repente Ebenezer proclama y dice, este es el año del renuevo. Y entonces fue como que esa palabra era para mí, porque el Señor me había dado esa palabra, que venía un tiempo, como que se me renovaba el tiempo, me había dicho. Y de repente Ebenezer proclama, es el año del renuevo. Todo ese año estuve alimentándome, claro, de mi iglesia por supuesto, pero de Ebenezer, de Pastor Germán Ponce y sobre todo el Pastor Sergio Enríquez. Y era porque estaba alineado a la palabra. De repente llega el año 2020 y el Señor me dice, este próximo año va a ser un año de frutos. Y Ebenezer proclama y dice, es un año de la reconciliación. Desde el principio del año ya fue como una separación. Ya no estaba yo alineado a la palabra de ellos. ¿Y qué pasó? Como ya no estás alineado a su palabra, completamente el Señor te saca para otro lado, te saca para lo que tú vas a vivir ese año. Sí, claro, uno escucha alguna predicación de vez en cuando porque aprende de esos hombres de Dios. Oye, ¿cuánto tenemos que aprender, no? De toda esa experiencia del pastor Juan Cano, ¿sí o no? De toda la experiencia que tiene. Ahora ellos han proclamado el año de la recuperación. Sí. Y el Señor a mí me da la palabra del año del cumplimiento. Entonces hay que también, nosotros debemos de tener personalidad como ministerio. Porque una cosa es, el Señor les da esa palabra a ellos porque Honduras que ha pasado dos huracanes ha pasado. El COVID que seguramente les ha afectado más que aquí. ¿Alguien ha perdido algo? ¿Alguien ha perdido algo? No. Allá. Aquí. Ellos han proclamado el año de la recuperación. ¿Aquí nosotros hemos perdido algo? Yo hasta estaba intentando ver, digo, es que hasta aquí los gané y ni para decir que perdí kilos. O imagínense, o vamos al local y decimos, recuperamos el local. No, al revés, se va a cumplir es el cumplimiento. Nosotros aquí como iglesia es el cumplimiento. Es el año del cumplimiento. Y el pastor también nos dio una palabra que es, díganle al justo que le irá bien. Y la última palabra que terminaba leyendo el año 2020 era el año del jubileo. Que este año iba a terminar deudas para personas. ¿Alguien tiene deudas? Hermana Sandra, ¿usted tiene deudas? No. ¿No tiene deudas? Bueno, gloria a Dios entonces. Que este año deudas iban a terminar. Ok, entonces nosotros pues tenemos que movernos en lo nuestro. No hemos perdido, gracias a Dios, que no perdamos nada. Porque uno puede perder hasta la salud, ¿no? Y para recuperar algo tienes que perder. Le damos las gracias a Dios que nosotros hemos tenido un año 2020 lindo. No sé cómo ha sido su año 2020. Pero la última parte del año, el Señor, o sea, los últimos días, antes de cerrar el año, el Señor me hablaba y me decía, ok, ustedes sí han pasado lindo, han sido bendecidos, pero ¿qué es la otra parte? ¿Qué personas que no les fue tan bien el año? Personas que perdieron familiares, personas que perdieron su trabajo, perdieron sus empresas. ¿Sí o no? Y como decía antes, mi madre, que dice la palabra, alégrense con los que se alegran y lloren con los que lloran.
Por ejemplo, aquí mismo tenemos en la parte de aquí abajo tenemos 2 niñas huérfanas que perdieron el año pasado sus mamás. Oye, entonces, aquí mismo podemos extendernos aquí mismo. A mí me gustaría hacer algo por esas niñas. Pues a mí el Señor me dio un sueño con las niñas, que teníamos que comer con las niñas. Sí, antenoche el Señor me dio el sueño y yo te lo voy a contar, mira, y ahorita que tú dices, el Señor me hacía soñar que teníamos que invitarles a comer y estaba el hijo y estaba Gloria y las niñas. Pues mira, le había dicho a Daniela, vamos a comprarles algo por Reyes a las niñas. Bueno, que hay que hacer algo por las niñas. O sea, son niñas huérfanas y es un buen terreno. Huérfanos, una viuda. Son buenos terrenos donde nosotros podemos sembrar. Ok, imagínense, yo es ver a mi niña y a mi niño que se quedan sin mamá. ¿Verdad? Que a mí, yo me pongo a llorar, yo me puse a llorar por eso. Es imaginarme a mis niños sin mamá. Entonces sí, nosotros en este lado bien, pero hay otras personas que no lo han pasado tan bien. Y aquí tenemos una posibilidad para extendernos. Como iglesia nos vamos a extender a estas Pues todos vamos a hacer estas peques. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que dice la Biblia es que les compartía es de Jacob. ¿Ok? Dice la palabra que Jacob sirve, ¿cuántos años sirve por Raquel? 7 años por Raquel. ¿Y qué pasó? Le metieron Lea, le pusieron a Lea, que no se da cuenta, a veces se da cuenta por la mañana cuando la ve. Y se va, ¡ah! ¿Qué pasó? Te cambiaron a Raquel. Seguro buscaba a Raquel por todos los lados ahí. ¿Y luego qué pasó? También dice que sirva por 7 Otros 7 más, ¿cuánto van? 14. Y luego la Biblia añade y dice que Jacob le sirvió otros 7 años más a Labán. Entonces son 7 por 3, 21. Se cumplía el tiempo de Jacob. El Señor le habla a Jacob y le dice, aquí termina tu tiempo, vuélvete a tu tierra. O sea, si es el año del cumplimiento para que nosotros podamos ver respuestas a oraciones que venimos haciendo de tiempo atrás, también está la otra parte de la cara, que es qué le va a pasar al mundo. Profecías bíblicas puede ser que se cumplan, no lo sé en qué sentido. Bueno, seguramente en sentido de juicio puede ser. Para nosotros sabemos que no hay juicio, pero para el mundo sí. A ver, vamos a ver con qué. Ahora, el año pasado el COVID-19, a ver, vamos a ver qué ocurre este año. Porque prepárense porque seguro van a pasar cosas. Pero le damos las gracias a Dios que nosotros estamos del lado de Él. En su mano es donde mejor podemos estar, ¿sí o no? Así que ya saben, cerquita de Dios. Entonces vemos que es una serie de 7. Es 7 años sirve Jacob por Lea, por Raquel y otros 7 años. Una serie de 7. El número 7 es el número, nos dice, a ver, ¿cómo les digo? En 7 días creó Dios el cielo y la tierra. O sea, nos habla de un número de que algo está completo. Es como el número de la perfección. Y aquí vemos ciclos de 7, ¿no? Entonces yo me ponía a pensar y yo me acuerdo que en el año 2013 yo dejo de trabajar de taxista y me monté un negocio. Me fue mal en el negocio y volví en septiembre del año 2013. Tuve que regresar al taxi nuevamente. Septiembre del año 2020, el Señor me da una palabra que me separe de la sociedad que tenía. Y me puedo contar que del 2013 al 2020, empiezo de septiembre del año 2013 a septiembre del año 2020, son 7 años. O sea, ciclos de 7, a veces en ciclos de 7 es como que algo termina, algo se cumple. Y al año 2021, mira, año 2021 es un múltiplo, el 21 es un múltiplo de 7.
Entonces, que este año sea un año en el que podamos dar un pasito más a vivir la vida que Dios quiere que nosotros tengamos. Más de Dios, menos de nosotros. Porque siempre lo de Dios será mejor, siempre. Siempre las cosas de Dios serán mejor para nosotros. Aunque a veces nosotros nos creamos, ay, no, Señor, no. Sí, yo te quiero, lo mío es mejor, lo de Dios es mejor siempre. Y por eso les decía lo del tema de los cambios. No nos gusta cambiar, pero en Nochevieja tuvimos no pudimos entrar bien al año, tuvimos ahí como un zarandeo. Pero todos esos cambios o todos esos a veces zarandeos son para que nosotros abramos nuestros ojos, para que puedan venir esos cambios que necesitamos, porque ya faltas que hacíamos el año pasado, ya este año es diferente, hemos dado un paso más hacia adelante. Ya no podemos hacer más. Ya hemos crecido, o se ha crecido. Entonces, hijo, ya, si yo te permitía estas faltas el año pasado, pero ya estás más grande, ya estas faltas ya no te lo voy a permitir. ¿Ok? ¿Sí me están comprendiendo, no? Sí. Entonces vemos que Jacob, que era lo que esta mañana el Señor ponía en mi corazón, Jacob, dice la Biblia que Rebeca se queda embarazada de Jacob y de Esaú. Y la Biblia dice que ya desde el vientre ellos venían batallando desde el vientre. Y entonces dice que Rebeca se va y consulta a Dios y dice que le dicen, es que hay dos naciones dentro de ti. Y le dicen, el mayor servirá al menor. Entonces dice que nacen los dos, nace primero Esaú y detrás dice que sale Jacob. Pero la palabra dice claramente que Dios dice, amé a Jacob, pero aborrecía a Esaú. Ahora les voy a explicar, no es porque Dios haga diferencia de personas. Dios ama al ser humano, a las personas. Pero ¿por qué Dios dice, amé a Jacob y aborrecía a Esaú? Ahora les voy a dar la respuesta. Entonces ahí hay un problema, porque el primero que nace era el que se llevaba la bendición. El primogénito era el que más bendición se llevaba de todos. Y el primogénito era... ¿Quién era el primogénito? Esaú era el primogénito. Entonces, la Biblia siempre nos muestra que por hombres se transmite la bendición. Entonces, había ahí un problema con Jacob. ¿Cómo él va a recibir la bendición? Si la bendición se pasa por personas. Y lo vemos desde... Viene el diluvio, quedó solamente Noé, y vemos como Noé bendice a sus hijos, maldijo, me parece, a Cam, si no me equivoco, y bendijo a sus otros dos hijos. Entonces la bendición viene transmitiéndose de generación en generación, por medio de hombres. Los hombres son los que transmiten la bendición. Así lo ha dejado Dios establecido. Entonces, yo por ejemplo el día de hoy, yo puedo bendecir a las personas porque alguien me bendijo. Alguien me dio autoridad para hacerlo. Entonces el grave error de decir, no, pues ¿para qué voy a la iglesia? Si ya aquí yo puedo adorar a Dios en mi casa, o yo puedo ser bendecido aquí en mi casa. Dios me puede hablar a mí aquí en casa, porque a lo mejor hay personas que se sorprenden y dicen, ¿cómo que dice que Dios le habló? Solamente a él o solamente a ellos les habla. No, a mí también me puede hablar. El espíritu de Coré. ¿Saben a quién es Coré? El libro de los números que se rebeló contra Moisés. Coré se rebela contra Moisés y dice, ¿cómo que solamente a ti te habla Dios? No, a mí también me habla. Y dice que Coré se reunió un grupo y dijo, a ver, aquí entre nosotros, dice. Bueno, ahí hubo una disputa. ¿Usted sabe la historia, No. hermana Sandra? O va a ser que la haya leído porque ya he pasado la... Ok. Y dice la Biblia que Moisés dijo,
no te rebelas contra mí, te estás rebelando contra Dios. Y tú no vas a morir como muere cualquier hombre. Y dice la Biblia que la tierra se abrió y se tragó a Coré y a todo el grupo que le estaba siguiendo. Entonces cuando se viene esa rebelación contra el ministro, no te estás rebelando contra el ministro, se están rebelando contra Dios. Y es uno de los trabajos que el diablo quiere hacer. Yo lo digo porque yo también he sido oveja. Y a veces el diablo viene a querer que tú te rebeles contra tu pastor. Yo sé que ustedes no, que ustedes llevan con nosotros años, que años les conocemos, ¿sí o no? Pero es el trabajo del diablo que a veces viene a ponerte en tu corazón que tú te rebeles contra el pastor. A mí me ha pasado. El enemigo como susurrándome para que yo me rebele contra mi pastor. Gracias a Dios que siempre las veces que yo he querido dejar pasión por Cristo, siempre el Señor me ha frenado. Y una vez me dijo el Señor, si tú te vas, me habló por el libro de Ruth, dice, si tú te vas de pasión por Cristo, tu familia se va a perder. Porque la bendición pasa por hombres. No es que yo vaya y digo, no, ya me salvo. Por eso toda la gente que se rebela, toda la gente que sale mal de las iglesias y luego quieren montar otras iglesias, esas iglesias son sectas, se convierten en sectas. Como la de un hombre que sale y dice, no, ya a mí Dios me dijo que no predique del diablo. ¿Cómo sí? Pero si el que más predica del diablo es Jesucristo. Ya no prediques, que supuestamente Dios le había dicho. No prediques del diablo porque ya el diablo fue vencido. Ya no tienes que hablar del diablo. Entonces, cuando quiere venir ese espíritu para que nos vayamos en contra del ministro, no nos vamos en contra del ministro, nos estamos yendo en contra de Dios. Porque nos dicen o nos han dicho, no estoy de acuerdo con la educación que das a tus hijos. Ok, vale, no estés de acuerdo con la educación que yo doy a mis hijos. Está bien, o sea, con mi educación, pero yo no estoy educando a mis hijos a mis formas o a mi manera. Estoy intentando aplicar lo que la Biblia dice. Y si no somos perfectos, fallamos también, nos equivocamos, todos. Y más encima nosotros que estamos expuestos y estamos al público. Pero yo les digo una cosa, yo intento en mis posibilidades, sé que puede ser que falle, que en alguna cosa no lo haga bien con mis niños, pero intento hacerlo como dice la palabra. Dice la Biblia que instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se va a apartar. Entonces, si hay personas que vienen en contra de la educación de mis hijos, ya no es mi educación, yo estoy intentando aplicar lo que la palabra me dice. No se están yendo en contra de mí, se están yendo en contra de la palabra. Si vienen a criticarme por lo de los niños. Por ejemplo, ayer uno no puede estar en todo. En verdad que uno no puede estar en todo, los niños no pueden estar en todo. De repente me tocaba salir a hacer un reparto y yo le encuentro a Alba ahí subida arriba, estaba mirando el móvil. Y claro, ya en ese momento dice, ¿qué está mirando la niña en el teléfono? Llego, le miro que estaba mirando, no sé qué estaba mirando. Y le digo, mira, ¿sabes qué, Alba? Le digo, déjame el teléfono, ya no estar más con el teléfono. Y me dice, no, pero llevo poco tiempo. Y como yo me tenía que ir, le digo, ok, ¿sabes qué? Le digo, haz una oración y dile al Señor que te guarde con lo que vas a ver. Pero le digo, pero si vas a orar, por favor, ora bien. Porque a veces Jesús, protégeme de vidas malos, amén. No, le digo, ora bien. De repente vuelvo y la encuentro que estaba mirando dibujos de la Biblia. Entonces ya no es una información, ya no es teoría, sino que lo que se está sembrando, lo que se siembra en los niños, es fe, que ellos mismos puedan ver y experimentar, porque ¿de qué me vale que yo les diga, les hable a mis hijos y luego después se pierden y se van al mundo? Una información, solamente información que les quedó, pero no hubo ese rema, ellos no experimentaron, ¿no? Ellos tienen que experimentar, ellos tienen que tener un encuentro personal con Dios. ¿Sí o no? Amén. Entonces la Biblia dice que Dios le dijo a
a Jacob amé, a Esaú aborrecí, ¿no? Ahí nos habíamos quedado. ¿Por qué Dios amó a Jacob y a Esaú aborreció? Dice la Biblia que Jacob era un hombre de casa, pero Esaú era un hombre de salir fuera, de cazar, un hombre fuerte. Y a veces la palabra dice, sí dice la Biblia, esfuérzate y sé valiente, dice la Biblia, esfuérzate y sé valiente. Pero cuando yo solamente me tiro para un lado, decir, no, con mi fuerza, no es que si Dios no trabaja por mí, o si yo no trabajo, o si como echando a Dios a un lado. Porque todo tiene que ser también con un equilibrio. No, si no es porque yo me levanto, a mí nadie me da de comer. Pero la Biblia claramente dice, no es por fuerza, no es por ejército, sino es por el Espíritu de Dios. Claro, uno tiene que esforzarse, pero más esforcémonos en buscar las cosas de Dios. Ahí es donde más debemos esforzarnos. Porque como dice el Señor, a ustedes les he dado a que conozcan los misterios del reino de Dios. Entonces, si yo empiezo a conocer cómo funciona el reino de Dios, las cosas van a ser más fáciles. No es que yo me voy a esforzar por conseguir mi casa, me voy a esforzar por conseguir, yo qué sé, por que mi matrimonio vaya bien, yo me voy a esforzar. Sí, Dios está ahí, ok, sí, Dios, pero yo me voy a esforzar. Y de vez en cuando voy a la iglesia. Y de vez en cuando me congrego. Pero si nosotros supiésemos el poder que hay y cuánta energía dejaríamos de perder. A ver, ¿cómo les explico? ¿Cuánta fuerza nosotros hemos invertido a lo mejor en cosas del mundo? Que tú, cuando vienes al reino de Dios dices, Señor, pero si era más fácil contigo. Eclesiastés capítulo 10, verso 10. Lea, Doris, ¿qué dice? Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Usted también tiene Reina Valera, ¿verdad? Sí. ¿Qué dicen Dios solo hoy? Dice, si el hacha se embota y no se la vuelve a afilar, habrá que golpearla con más fuerza. Vale más hacer las cosas bien y con sabiduría. Ok, pero me gustó esa traducción. Dice, si el hierro está embotado, dice, y él no ha amolado su filo, entonces tiene que ejercer más fuerza. Dice, pero la sabiduría tiene la ventaja de impartir éxito. Entonces a veces nosotros queremos meterle fuerza y es mejor meterle la sabiduría de Dios. Y uno de los libros que les he compartido que está lleno de sabiduría es el libro de Proverbios y el libro de Eclesiastés. Qué tremendo, el libro de Proverbios tiene todo. Hasta el mismo Jesús lo menciona. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Jesús menciona el libro de Proverbios. El libro de Proverbios te da la sabiduría para que tú te sepas administrar en las finanzas. El libro de Proverbios es el libro que nos enseña cómo educar a nuestros hijos, cómo llevar nuestra empresa, cómo tratar a tu trabajo. Todo está en el libro de Proverbios. Nos habla también y nos da la clave. El Proverbios capítulo 3, lo del día de hoy, que dice: honra al Señor con los bienes y con las primicias de todos tus frutos para que se llenen tus lagares. ¿Qué dice? Honra al Señor con todos tus males. Eso dice. Con todos tus bienes. Dice, entonces se van a llenar tus graneros. Yo me acuerdo que una vez era un jueves. Los jueves salíamos a comer con mi esposa. Yo estaba ahí pelado. Digo, Señor, no tengo dinero. Ahora no le puedo a mi esposa ni invitarle un café. Ni siquiera el pastor decía que por lo menos llevaba leque ahí con un eurito, le invitaba a la pastora. Yo digo, Señor, ni eso me da, ni para el café. Y ahí encerraron al cuarto. Y abro el libro de los Proverbios. El Señor me hablaba por el libro de los Proverbios. El pobre
aborrece el consejo. El insensato todo lo disipa. El avaro quiere guardar todo. Entonces a veces nos vamos de un lado a otro lado. Dice, el avaro busca riquezas, pero al final va a terminar en pobreza. Y a veces, yo he vivido los dos extremos. Señor, no doy nada porque lo pierdo todo. Y luego falta de sabiduría para administrar. No, Proverbios capítulo 11. Sé equilibrado, hijo. Sé equilibrado. Bueno, ahí tienen el libro de los Proverbios. Lean el libro de los Proverbios. En el libro de los Proverbios tenemos todo. ¿Y qué dice aquí? Y me gustó esta traducción que dice: la sabiduría tiene la ventaja de impartir éxito. Sabiduría es el Señor. Dice, si el hierro está embotado, va a tener que añadir más fuerza. Y si uno está embotado, tiene que meterle más fuerza. Y tienes que meterle más fuerzas y dejar las cosas de Dios a un lado. Y así está la gente. La gente se piensa que metiéndole fuerza en el trabajo, ahí es donde va a prosperar. Donde tenemos que meterle fuerza es en el Señor, ahí. Es fuerte y sé valiente en el Señor. Y eso es lo que le pasaba a Esaú. Esaú decía, no, sí, está Dios, pero yo con mi fuerza me voy a ganar todo lo que yo necesito. En cambio, Jacob era como más de casa, a lo mejor menos fuerte. Y dice la Biblia que Esaú llega cansado del trabajo. Y Jacob tenía ahí el platito de lentejas. Muerto del hambre, Esaú. Dame el guiso. Vale, te doy el guiso, pero si me vendes tu primogenitura, le dice él. Jacob. ¿Para qué me vale? ¿Para qué me vale esto? Un regalo de Dios. La primogenitura para Esaú. ¿De qué me vale ir a la iglesia? ¿De qué vale la palabra? No, dame para acá, toma, te la vendo, te la regalo. Entonces por eso el Señor dice, a Jacob amé, porque Jacob amó la bendición de Dios, pero Esaú la despreció. Y como les digo, no es porque Dios haga diferencia de personas, porque si Esaú hubiese valorado lo espiritual, hubiese valorado ese regalo que Dios le dio, porque él nació primero. Entonces, el linaje del Mesías venía de Esaú. ¿Ok? Entonces, para terminar, para finalizar, con esto quiero finalizar. Aquí todavía hay que estudiar un poquito más, pero quiero finalizar con esto. Jacob termina 21 años, tiempo cumplido para Jacob. ¿Cómo sale Jacob de la casa de Labán? Dice que llegó sin nada. Y se va fructífero, bendecido, se va prosperado Jacob. Muy bien. Pasen, siéntense. Ok, entonces cierro con esto. Jacob, vemos cómo se va. Aquí hay un estudio profundo y lindo, porque se van a quedar con la intriga de qué pasó luego con Jacob. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña oración. Pero el tema de todo es que estamos en el año del cumplimiento. Jacob cumple esos 21 años. Se me fue. Sí. Ok. Y el Señor le habla y le dice, ya, es tiempo de volverte a casa. Iglesia, es tiempo de volver a casa. Que Dios no quiera. Que si viene el Señor, gloria a Dios, nos vamos con el Señor. Si nos quedamos aquí, tiempo de cumplimiento, vamos a ver muchas de las cosas que hemos orado. Este año vamos a ver esa respuesta. Oye, yo quiero creer que familia de Sandra se convierte.
que se cumpla la promesa que dice, yo y mi casa serviremos al Señor en Doris. Amén. Gloria a Dios. Personas van a ser familiares nuestros libertados. ¿Ok? Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias en esta mañana, Señor. Gracias por este tiempo, Padre. En el nombre de Jesús bendigo, Señor Jesús, la vida de mis hermanas, Señor. Espíritu de Dios, te confiamos por esta palabra, Señor, que será un año de cumplimiento, un año donde veremos, Señor, tu respuesta, Señor Jesucristo, las respuestas de muchas de las oraciones, Señor, que hemos hecho durante estos últimos meses, durante estos últimos años, Señor. Gracias, Señor, te doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Un aplauso a Dios. Dios quiera honrar a Dios.